Un total de 12 entidades, 8 de ellas grupos de cajas de ahorros, incumplen los requisitos de capital del Gobierno y precisan 15.152 millones, según ha informado el Banco de España. El 93% de las necesidades de capital identificadas por el Banco de España corresponden a los grupos de cajas, mientras que el 7% restante corresponde a los bancos. La cifra global de hueco de capital es inferior en 4.842 millones a los 20.000 millones estimados por el Gobierno como importe máximo y a los 40.000 o 50.000 millones de euros previstos por la agencia de calificación Moody's. En concreto, Bankia necesita 2,9 puntos porcentuales para llegar al 10% exigido, lo que supone una necesidad de capital adicional de 5.775 millones de euros. No obstante, dado que la entidad ha acordado iniciar los trámites de salida a bolsa, el importe mínimo adicional para alcanzar el 8% de capital principal sería de 1.795 millones de euros. En cuanto a Banco Base, requiere 1,9 puntos porcentuales de capital para llegar al 10% exigido por el Gobierno, lo que supone un importe de 1.447 millones de euros. De su lado, Banca Cívica precisa 847 millones de euros, lo que supone 1,9 puntos porcentuales para llegar al 10%, si bien se ha comprometido a salir al mercado, caso en el que deberá colocar la quinta parte de su capital. Mare Nostrum precisa 637 millones de euros para alcanzar el requisito de capital, pero también cuenta con un acuerdo de su consejo para iniciar las gestiones de salida a bolsa, de modo que deberá colocar al menos el 20% del capital. Catalunya Caixa requiere un 3,5% más de capital, lo que suponen 1.718 millones de euros, mientras que Nova Caixa Galicia necesita 2.622 millones de euros más. En el caso de Caja España Caja Duero necesitan 463 millones, mientras que Unim requiere 568 millones. Respecto a los bancos, Bankinter precisa 333 millones, lo que supone 1,1 punto porcentual para alcanzar el 8% de capital, si bien ha acordado una emisión de obligaciones convertibles obligatoriamente en acciones por 406 millones de euros. Barclays Bank requiere 552 millones de euros, equivalente a 2,8 puntos porcentuales, para alcanzar el 8% de capital establecido. El organismo supervisor ha informado de que ha recibido un escrito en el que se indica que tomará las medidas precisas para cubrir las necesidades de capital principal. Caso similar ocurre con Deutsche Bank, que necesita 182 millones de euros, equivalente a un 1,6% para llegar al 8%. Por último, Banpyme requiere 8 millones de capital adicional, un 2%, pero ha acordado una ampliación de capital por 18,6 millones de euros. Estas 12 entidades, que deben incrementar su capital principal, disponen de 15 días hábiles para presentar al Banco de España su estrategia y el calendario de cumplimiento de los nuevos requisitos de capitalización, que deberán alcanzarse antes del 30 de septiembre de 2011.